San Pablo, la gente que tiende a ver a las epístolas de Pablo como por capítulos separados, y la gente coge versículos, lo quita de aquí, y no, las epístolas de Pablo fueron una casa de locos si fuera escrita así. Como yo les dije, todas las epístolas de Pablo tienen un tema, y ese tema va siguiendo un orden. ¿Cuál es el tema de los romanos? A ver, hasta ahora que se han dado cuenta, ¿cuál es el tema de la carta a los romanos? No es el bautismo, habla del bautismo, pero no es el bautismo. No es la conversión, aunque habla de la conversión. Ay, Señor, mira que llevamos meses. Es la fe. La carta a los romanos eminentemente habla de la fe. Por supuesto que lleva el bautismo, lleva la conversión, todo eso. Fíjate cómo empieza la carta de los romanos hablando primeramente de la ley, cómo los judíos no se justificaban por la ley. Después nos habla de Cristo, nos pone a Cristo en contraposición ¿con quién? Con Adán. Cómo Adán trajo la muerte, como Cristo trae la vida. Después nos habla de la obra de Cristo, la justificación, la propiciación, la redención. Después nos habla cómo apropiarnos de esa gracia de Cristo a través de las aguas del bautismo. Y ahora nos está hablando de la vida en Cristo. Lo último que nos explicó en el capítulo 5 fue el bautismo como modo de entrar en la vida trinitaria y hacerse cristiano. Ahora, ¿de qué nos está hablando ahora? De cómo vivir la vida un bautizado. Nos sigue de la vida en Cristo. Por eso que en el capítulo 6 comienza San Pablo preguntándose: ¿qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? Y dice: de ninguna manera. Ya empieza a hablar cómo los cristianos tienen que vivir. Los bautizados, ustedes ven cómo sigue un orden lógico. No se puede leer las epístolas de Pablo a lo loco. Por eso sigue diciendo en el versículo 18, Romanos 6:15. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelvo a repetir para que no quede duda: de ningún modo. ¿No saben que al ofrecer a algunos como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos en atención a su flaqueza natural. San Pablo está hablando de algo que nosotros desconocemos. San Pablo está hablando de la congregación de Roma, que ellos sabían lo que era la esclavitud. Nosotros no conocemos otro tipo de esclavitud, pero no la esclavitud de Roma. Por eso esta gente entendía bien. San Pablo pone el ejemplo del esclavo y el amo. Un esclavo en la época de Roma, ¿qué es lo que solamente podía hacer? La voluntad del amo. El esclavo no tenía voluntad. Sí, o tenía un amo bueno, ¿qué cosa lo que usualmente hacía? Cosas buenas. El amo lo mandaba a llevar la comida a los pobres. Ahora, si tenía un amo sinvergüenza, ¿qué es lo más seguro que hiciera? Sinvergüencería, lo mandaría a robar, lo mandaría a... Y eso es lo que San Pablo está poniendo. Dice: ¿no saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Exactamente. Nosotros somos libres en Cristo. Ahora, si tú estás esclavo de algo, tú obedeces ¿a quién? Aquel a quien tú. ¿Y qué cosa hace ese esclavo? Entregarle la voluntad de uno a alguien. No se puede ser esclavo. Hoy en día vivimos en una sociedad de esclavitud. Casi todo el mundo le entrega su voluntad a algo o a alguien. Hay gente al internet, hay gente que no puede vivir sin el internet y pasa horas y horas metido en el internet. El tiempo que no dedica a su familia, a su matrimonio. Y es que no puede vivir sin el internet. Otro, peor todavía, a la bebida, a la droga. Y este ministerio que nos presta aquí el local bien lo sabe. Qué difícil es romper la esclavitud de la droga y la esclavitud de la bebida. Es que yo conozco personas que no quieren ser alcohólicos, que no quieren ser drogadictos y sufren y no están amarrados a un amo. Porque eso es lo triste del caso, que el demonio cuando te va a agarrar no te presenta lo malo. Yo digo que si el demonio se presentara echando humo y apestando azufre, nadie se le... El demonio huele a Jean-Paul Gaultier. ¿Ustedes se ríen? Lucía, te puedes reír, porque ya yo sé que tú tienes el don de la risa, ¿no? Te puedes reír, tienes licencia para reírte. Pero es verdad lo que le digo, el demonio huele muy bien. Si oliera mal, nadie se le arrimaba. A los muchachos que se meten en droga, ¿tú crees que les enseña a la gente abajo los puentes en Camilo House? No, les enseña que coger droga es cool.
y estar a la moda. Y el muchacho, por meterse a la moda, coge un poco de droga y cuando viene a ver, se hizo amo de esa persona. Igual pasa con la bebida. Igual pasa con el adulterio, con la fornicación. Se empieza por un desliz y cuando viene a ver eres esclavo de eso ya. Y conozco, y la pornografía, en hablar, es uno de los vicios más horribles que hay. La pornografía es más difícil sacar a una persona de la pornografía que sacarlo de la droga. Porque la droga es una cosa química. Pero ya la pornografía es mental. Es una esclavitud terrible. Y yo conozco gente que no quieren estar en nada de eso y sufren. Porque no ven, es que ni saben cómo llegaron ahí. Porque todo es como una bola, todo empieza con cosas chiquitas y va. Pero eso que lo dice San Pablo. No saben que al ofrecerse a alguno como esclavo para obedecerles, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen. Y San Pablo pone nada más que dos alternativas: bien del pecado para la muerte o bien de la obediencia para justicia. No hay más amo del pecado. Entonces, esclavo del pecado. Y si estás esclavo del pecado, tú sabes cuál es el pago del pecado: la muerte. Y de toda la gente que el demonio ha usado, como después que lo usa, los mata. ¿Cuántos artistas, cuánta gente el demonio lo usa y después que termina de usarlo, los mata? Los drogadictos, toda esta gente los usa. La gente que vende droga y todo eso los usa. Y después que los usa, los mata. Porque es la gente lo que no entiende. Así como Dios nada más que puede dar premio, puede dar bien. No es que el demonio dé más, pues no es que el demonio sea tan malo que dé la muerte. Es que lo único que él tiene es muerte, es lo único que sabe dar. Él no sabe dar otra cosa. Y ese es el premio que le da a aquellos. Y mientras más le sirven, una mejor muerte le da. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Obediencia al pecado para la muerte, obediencia a Dios para la justicia. Para la justicia, para hacer lo que es justo, para vivir en la justicia de Dios. Dice San Pablo, sigue diciendo, pero gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de la doctrina al que fueron entregados. ¿Qué modelo de la doctrina es el que fuimos entregados? Al Evangelio. Al Evangelio. Y siempre que la persona, hoy me escribía WT, una persona me decía, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Porque una muchacha me decía que tiene deseo de ser santa. Y digo, bendito sea Dios, ojalá que todo el mundo tuviera ese deseo. Le decía, para ser santa nada más que tiene que leer el Sermón de la Montaña y ponerlo en práctica. Nada más que eso. Lee el Sermón del Monte. Pero es que hay católicos que ni siquiera nunca en la vida han oído el Sermón del Monte. Eso es lo triste del caso, que nunca lo han leído. La Cuaresma es un tiempo que empieza mañana para meditar San Mateo 5 y 6. Para meditar el Sermón del Monte todos los días, un pedazo. Un pedazo. Así que diciendo San Pablo, si ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrézcanlo también igualmente ahora a la justicia para la santidad. Eso lo dice en el versículo 19, se lo voy a leer otra vez. Pues si ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrézcanlo igualmente ahora a la justicia. ¿Para qué? Para santidad. Eso es lo que dice San Pablo, es lo que yo le digo a mucha gente. Si hiciste tantas cosas por ser malo, porque ahora no haces lo mismo para ser bueno. Porque vemos gente que no le importa a la familia, ni le importa nada para la droga, para esto ni para lo otro, pero cuando se convierten, entonces ponen 200 obstáculos para seguir a Dios. Ay, no puedo porque tengo el trabajo, la familia. Mira que cuando cogías droga tú no te olvidabas de todo eso. Y como me dijo una vez una persona, y tú sabes que muchas veces yo tengo que buscarme una piedra como San Jerónimo, pero viene un personaje que yo conozco y me dice, oye, pero ese retiro de Tampa está muy caro. Digo, ¿tú sabes qué? Cuando tú cogías cocaína, tú no medías el dinero que gastabas para la cocaína. Úsalo para Cristo. Así que se gastaban miles para cocaína, ahora $200 está muy caro. Es lo que dice San Pablo aquí. Si te ofreciste como tu miembro, como esclavo para la impureza, ofrécelo igualmente ahora para la santidad. Pero no sé qué pasa, que es que es tan fácil, entre comillas, ¿no? Es fácil ser malo, pero es fácil ser... ¿Qué trabajo cuesta ser bueno? Sigue diciendo en el versículo 20. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres respecto a la justicia. ¿Cuál es esa justicia? ¿Qué es la justicia? Ser justo delante de Dios, que Dios nos vea y nos encuentre agradables a Él. Dice San Pablo, cuando eran esclavos del pecado, eran libres respecto a la justicia de Dios. Nada tenías que ver con la justicia
de Dios. Decía, ¿qué frutos cosecharon entonces de aquellas cosas que al presente les avergüenza? Pues su fin era la muerte. Pero al presente, libres de pecado y esclavos de Dios, fructifican para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice San Pablo en el capítulo 21, ¿qué fruto cosechaste cuando eres esclavo del pecado? Eso es fácil saberlo. Toda la gente, la muerte, toda la gente que está metida en santería, que está metida en droga, que está metido en todo eso, sabe los frutos que cosecha: falta de paz, no poder dormir, angustia, divisiones, todo lo que dice Gálatas, odios, envidias, divisiones, bronca, falta de paz. Eso es lo que se cosecha cuando se es esclavo del pecado. Y lo dice San Pablo, ¿cuál es el premio del pecado? La muerte. Muerte física, o peor, la peor de todas, la muerte espiritual. Porque si es malo morirse físicamente, peor es morirse espiritualmente. Y hay mucha gente por ahí que está muerto. Y tú nomás que tienes que mirar a los ojos. Pueden tener 20 años y están muertos. Le miras a los ojos y tú ves que adentro no hay nada, ni esperanza, ni alegría, no le importa nada. Se murieron. Pero al presente, está hablando de los que fueron, ¿a quién le está hablando San Pablo aquí? A los que fueron bautizados en Cristo. Acuérdate que el capítulo 5 nos dice que para entrar a vivir en Cristo, para pasar tu esclavitud del demonio a Cristo, ¿cuál fue la clave? El bautismo. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructifican para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. San Pablo aquí pone, como está haciendo con Cristo y Adán, contraste: pecado, muerte; gracia, vida eterna. Y la famosa frase, versículo 23, pues el salario del pecado es la muerte. Esta es una de las frases más famosas de San Pablo. El pecado, el premio del salario, el salario del pecado es la muerte. Lo que le dije, el demonio usa a la gente y después que los usa, los mata. En este caso en que se movía de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Ese tipo, el demonio lo usó hasta decir, está bueno, cuántos muchachos jóvenes ese señor emponzoñó en esa época. Ya porque ya no, ya las cosas de heavy rock y eso, ya no, si ni siquiera hay que investigar si son satánicos, porque nada más con verlo tú sabes ya que son. Pero en esa época todavía, que estaba como de medio eso, y yo me pasaba la día entera mirando los videos, mirando al revés las canciones a ver qué decían y todas esas cosas. Nunca se me olvidaba, había un video de Nirvana, no me acuerdo cómo llamaba, porque es que lo pasaban muy rápido, que salía una cruz y una niñita abajo, pero era tan rápido que lo grabé y lo puse. ¿Sabes lo que pasaba? Había una cruz con fetos de niños ahorcados y la niñita le daba con un palo, pero pasaba tan rápido que tú no lo ves, pero la mente de los muchachos lo canta. Bueno, Kurt Cobain, en lo más grande de la fama, multimillonario, recién casado con una niña, se pegó un tiro sin nadie nunca saber, ni la esposa ni nadie, porque yo sé por qué se pegó un tiro. El demonio, siempre tenía depresión, nunca fue feliz. El demonio lo usa, y después que lo usa, le da el premio. ¿Me serviste bien? Te voy a dar tremendo premio, vuélate los sesos. Eso es lo que hace el demonio a muchas escalas. Y por ahí lo puedo decir, John Lennon era la persona que más ha emponzoñado a la sociedad. Fue el que metió toda esa porquería de hinduismo y de yoga y todo eso en nuestra sociedad. ¿Y qué pasó? Un señor se apareció y lo mató porque dice que el demonio le dijo que lo matara. Ahí no está ni escondido, ahí está, el demonio me dijo que lo matara. Pero nunca en la vida nadie ha dicho una verdad más grande que lo que dijo ese señor. Y por ahí hay una lista, que si se ponen a ver, una lista tremenda. El salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue diciendo en el capítulo 7, entramos en el capítulo 7 de Romanos, 7:1. Pues que ignoran, hermano, hablo a quienes se entienden las leyes, de leyes. Ahora, fíjate, tampoco esa salvedad. Hablo a quienes entienden. ¿De qué leyes? De los judíos. No son las leyes romanas ni las leyes civiles. San Pablo está hablando a gente que entienden de la ley judía.
¿O es que ignoran, hermano? Hablo a quien entiende de leyes. Que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. Ahora San Pablo va a poner un ejemplo. Así la mujer casada está obligada por la ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une a otro. Así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto a la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. San Pablo pone un ejemplo. Está hablando a quienes, a los que entienden de leyes, o sea, a los judíos. Le pone un ejemplo. Una mujer está casada con un hombre mientras ese hombre vive, ¿no? Dice, si una mujer, estando el hombre vivo, se acuesta con otra persona, es adúltera. Pero si una vez que el marido se muere, se vuelve a casar con alguien, ya no es adúltera. Porque el matrimonio une durante la vida. Dice San Pablo, así es la ley judía. Todos ustedes estaban amarrados a ¿qué cosa? A la ley. Pero de buena primera, se murió la ley. ¿Por qué se murió la ley? Porque Cristo en la cruz la cargó y la eliminó. Dice, ya ustedes se pueden casar con otra. Mientras la ley existía, el que era infiel a la ley, ¿en qué caía? En pecado. Pero ya no hay ley, porque la ley murió en la cruz. Cuando Jesús dice, todo se cumplió. Y entiendan, Jesús no eliminó la ley. Jesús dijo, yo no vengo a eliminar la ley, yo vengo a ponerla en su lugar. Dijo, ni una coma de la ley se va a cambiar. Porque es lo que debemos entender. ¿Para qué se hizo la ley? Para los judíos, ¿para qué se hizo la ley? A ver, para respetarla. Está muy bien, se hizo para respetarla, pero ¿por qué se hizo para respetarla? ¿Cuál fue el origen de la ley? Ponerle traba a la gente. Poner orden. Tan cerca. La ley se hizo para que el hombre fuera agradable a Dios. La ley dijo, si tú haces esto y esto, le puso, como ustedes dijeron, ordenó al hombre para que fuera agradable a Dios. Y si venimos a ver, la ley era muy sencilla. Si tú venimos a ver, amar a Dios sobre todas las cosas, no tener otro Dios delante de ti, no representarte a Dios. En ese momento a Dios no se podía representar porque Dios era espíritu. El verbo no se había hecho carne, no había imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, por eso tenemos imágenes, pero antes de eso no había imagen de Dios. El verbo era espiritual. No hacerte imagen de Dios, no tener otros dioses, santificar el sábado, amar al Padre y a la Madre. ¿Tú crees que hay que mandar a amar al Padre y a la Madre? Es un sinvergüenza que no lo hace. Parecen cosas fáciles. No matar, no robar. Si tú vienes a ver la ley, son cosas supuestamente obvias. Supuestamente obvias. Pero ¿qué pasa? Israel complicó esas leyes. Y de 10 leyes sacaron 613. 613 leyes sacaron de esas 10. Y se pusieron bajo esas leyes. Dios no les mandó a poner 600 y pico leyes. Pero a la vez que ellos lo hicieron y pensaron que si violaban una de ellas, ofendían a Dios, se embarcaron. El pecado, la mayoría del pecado lo hace uno. Si tú estás haciendo algo muy malo y tú no sabes que es malo, no es pecado. Para que sea pecado tú tienes que tener conciencia de que es pecado. Ahora, si ellos pensaron que quien faltaba uno de 600 y pico de preceptos ofendía a Dios, si ellos lo pensaban, se pusieron la soga ellos mismos. Y la ley se hizo, pero la ley se hizo para encauzar y para que el hombre la cumpliera. Porque ¿para qué Dios va a poner una ley que nadie la puede cumplir? Eso tiene sentido. La ley se hizo para que se cumpliera. Ahora, después que formaron aquel barullo tan grande, ¿alguien la pudo cumplir? No. ¿Quién puede cumplir 600 y pico de preceptos? Primero te los tiene que acordar. Una persona como yo estaría en pecado continuamente, porque a algunos se le iba a... Pero hay que ir para darse cuenta lo complicado que hoy en día sigue siendo la vida para los judíos observantes. Si ustedes van en red van a ver que hay un jarrito con 2 asas. Y uno dirá, ¿para qué quieren 2 asas? Un jarro.
es que ellos cogen con esta mano que está impura, cogen esta asa y se lavan esta mano. Pero después no pueden tocar con la mano pura el asa que está impura. Entonces tienen que coger el jarro por el otro lado y lavarse esta mano. Ellos viven con eso, los observantes viven con ese trabajo. Eso no les puede dar gozo, por eso que los judíos ortodoxos siempre tienen cara de bravo. Sí, están amargados porque están continuamente pensando, ¿qué voy a hacer mal? Tengo que estar pensando de estos 600, si hago esto, si toco aquello, si digo esto, si miro aquello, si como esto. Y lo peor del caso es que ellos piensan que si lo hacen, ofenden a Dios. Entonces si lo hacen, ofenden a Dios. Nadie podía cumplir la ley. Ahora, ¿Cristo es perfecto o no es perfecto? Sí, es perfecto. Entonces, ¿Cristo sabía que la mitad de esos 600 preceptos era bobería o no? Sí lo sabía que no era pecado. Por eso es el único hombre que pudo cumplir la ley totalmente. Por eso Jesús dice, cuando criticaban a Jesús, ¿por qué tú arrancas espigas el sábado? Porque el hecho de arrancar, el problema es que el sábado no se puede hacer nada que genere trabajo. Nada que el sábado tú no puedes hacer, hasta el día de hoy, los judíos observantes, tú el sábado no puedes hacer nada que cree algo. Por eso, aunque crean que no, el apretar un botón para la luz eléctrica, a ver, eso crea ¿qué cosa? Energía, luz. Ellos no pueden apretar el botón de la electricidad el sábado. Tienen que dejar la luz prendida desde el viernes. Los que vayan conmigo a Israel este año, el día del Shabbat, ni se les ocurra montarse en un elevador que dice Shabbat. Porque ese elevador para piso por piso, aunque no vaya nadie. Y abre la puerta como 3 minutos, porque ellos no pueden apretar el botón del ascensor, porque crea algo, crea la llamada del ascensor. Mira, Dios puede haber creado eso. ¿No? Yo digo, descansa de tus labores el sábado. Quiere decir que no trabajes en el campo, que no trabajes cosas, pero no esa angustia. Cristo, por eso Cristo cogía espiga y le decían, ¿por qué tú coges espiga el sábado? Porque espiga es arrancar algo para comer, genera algo. Y Jesús dijo, es que el hombre no se hizo para el sábado. El sábado se hizo para el hombre. El sábado no se enseñorea sobre el hombre se enseñorea sobre él. Jesús, ¿cómo sabía cuál era la verdadera ley? Jesús es el único hombre en Israel que pudo verdaderamente cumplir la ley. Por eso cuando Jesús cumplió la ley, es el único hombre, desde que Moisés dio la ley, el único hombre que la cumplió perfectamente fue Cristo. Por eso cuando muere en la cruz siendo obediente al Padre, que fue lo que dijo, todo se cumplió. La ley, el objetivo de la ley se cumplió. Y al cumplirse en Cristo, que es perfecto, se acabó la ley. Cristo superó la ley. ¿Ustedes entienden? Sí. No es que no servía y la quitó, es que fue el único que pudo. Por eso, cuando dice todo se cumplió, la ley se acabó. Por eso lo que dice aquí, cuando se muere el marido, ¿la mujer se puede volver a casar? Sí. La ley murió en la cruz de Cristo. Ya podemos pasar nuestra obediencia a otro dueño. ¿Quién es este dueño? Cristo. No de la forma que hacían los judíos. Eso es lo que San Pablo está dándole un ejemplo a los judíos. ¿Entienden ahora lo que quiere decir San Pablo aquí? En este ejemplo. Dice en el versículo 4, perdón. Así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo. Con la muerte de Cristo en la cruz, nosotros morimos aquí a la ley de los judíos. Para pertenecer a otro, a aquel que resucitó. Tú ves, Cristo murió en la ley y resucitó ¿en qué? En la gracia. Entonces no ves, entiéndelo, Cristo murió en la ley, o sea, la ley se murió, resucitó. ¿Qué cosa es la gracia? En la amistad de Dios. Anterior a la muerte de Cristo, ¿el hombre podía ser amigo de Dios? No. Con Cristo resucitó en la gracia, amigo de Dios. Todos somos ya amigos de Dios. Estamos no en la ley. Por eso que es el fin de San Pablo. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Eso lo tienen que darse en la mente. Nosotros no estamos en el pacto de la ley, estamos en el pacto de la gracia. Eso lo tienen que... Por eso yo desconfío de los ministerios y de los cultos y de las sectas, de esas iglesias por ahí que llenan a la gente de leyes. Desconfía cuando en algún lugar te llenan de leyes
y se ponen, las mujeres no se pueden pintar el pelo, las mujeres no se puede ver televisor, no pueden ir aquí. No, hermano, Cristo nos liberó de la ley y nos puso en la gracia. Si tú tienes un ministerio que te empiezan a poner leyes, sale corriendo de ahí. Tiene que haber orden, pero la orden no es ley, la orden es sentido común, no es ley. Por eso la iglesia no te pone, la iglesia solamente te pone la ley de lo que es pecado, pero ni siquiera la iglesia te dice, sé bueno. La iglesia te dice, esto es bueno y esto es malo. Ahora tú eres el que tienes que escoger qué hacer. La iglesia no te impone. Cuando usted va a confesar, todo el mundo la iglesia dice, fulano, mengano, no se puede confesar. No, todo el mundo se puede confesar. No hay limitaciones para la confesión. Y el Señor ahí da la solución o manda a cambiar de vida o lo que sea, pero la iglesia no impone, la iglesia propone. Porque no estamos en ley, estamos en gracia. Sigue diciendo San Pablo en el 5, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley actuaban en nuestros miembros a fin de que produjéramos fruto de muerte. Esto es muy interesante lo que dice San Pablo. Fíjate lo que dice, que cuando estaban en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas, ¿por qué? Por la ley. Eso es muy interesante. Tú quieres que un hijo tuyo haga algo, dile que está terminantemente prohibido. Ya eso lo excita a hacerlo. Eso lo dice San Pablo. Ya desde que la ley te decía, no, tú empezás a decir, tengo ganas de hacerlo. Eso es lo que dice San Pablo. La ley excitaba muchas veces a la gente al pecado. Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley actuaban en nuestros miembros a fin de que produjéramos fruto de muerte. Más al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionado, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según un código anticuado. Nosotros no entendemos eso, pero para los judíos los que se convirtieron al cristianismo, fue una liberación salirse de la ley. Es como la persona que está en santería y se convierte a Cristo. Sabe de la clase de liberación que le han hecho, de miedo y de terror, y no hagas aquello y no hagas esto, y si haces aquello te echaron un daño, y si fulano te miró, y vives en una esclavitud de terror. Igual le pasaba a los judíos. Por eso es que Cristo va a decir, no se pone vino nuevo en odres viejos. Y ustedes no entienden eso. Ustedes no saben lo que. Y el otro día yo entendí lo que quiere decir eso. Yo cuando yo me mudé al apartamento que yo tengo ahora, yo remodelé todo el apartamento antes de mudarme, menos una parte que yo no uso. A que no adivinan qué parte era. No es el baño. La cocina. Yo puse el baño mío muy bonito. La cocina. ¿Por qué yo no renové la cocina? Porque yo no tengo nada que ir a buscar ahí como no sea tomar agua. Y yo no me tomé el trabajo porque a mí eso no me llamaba la atención. Es más, que hay un medio baño que está frente a la cocina, yo le hice una oficina que ahí yo trabajo así. La cocina está ahí al frente mío, pero mi hermana remodeló su cocina, que nada más que tenía 5 años que la había remodelado, y la volvió a remodelar para cambiar el color y cambiarlo todo, y me dijo, ¿tú quieres los appliances míos que están nuevos? Ya tenían 4 o 5 años y los míos eran del año 80. Hay veces que el refrigerador le daban unos estremecimientos que yo decía, ahorita sale corriendo y me muerde. Porque yo estaba escribiendo y decía, ratatatata, y yo dije, bueno, pero ¿qué pasa? Que los appliances de mi hermana eran nuevos y blancos. Cuando yo lo puse en la cocina me di cuenta lo sucia no, falta de limpieza, lo vieja, lo mal que hasta ahora yo no me había dado cuenta, porque todo estaba igual. Cuando entró esas cosas nuevas, eso es lo que dice Cristo. Tuve que ahora tengo que remodelar la cocina completa, porque no puedo ir con la angustia de ver lo churriosa que luce, que antes no. Eso es lo que dice Cristo. Cuando tú estás en pecado y te conviertes, y tú tienes que empezar a sacarlo todo, porque entonces el contraste es muy grande entre lo malo y lo bueno.
O botas a Cristo o remodelas tu casa espiritual. Digo yo, eso es lo que dice Cristo. No se puede mezclar vino nuevo en odres viejos. Tú no puedes meter el pecado junto con la gracia. Por eso cuando tú te conviertes, tú te miras y tú dices, wow, como tengo cosas que cambian, que antes ni te daba. Y eran cosas que antes te daban gracia y pensaban que eran muy cute, te empiezan a chocar. Es lo que me pasó a mí con los equipos nuevos, que antes, cuando tú estás todo en pecado, tú no te das cuenta de que todo está mal. No te das cuenta. Ahora, cuando Cristo viene, tú te empiezas a dar cuenta que hay áreas que están peor de lo que tú. Eso es lo que dice San Pablo de la ley. Y eso es lo que San Pablo está explicando aquí también. Él está queriendo decir a esta gente qué cosa es vivir en la carne y qué cosa es vivir en el espíritu. Porque el que vive en la gracia vive en el espíritu. ¿Qué cosa vive en la carne? Eso San Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 39. 1 Corintios 15, 39 dice: no toda carne es igual, sino que una es carne de los hombres, otra de animales, otra de las aves, otra de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro es de los cuerpos terrestres. Uno es está hablando del sol y la luna y la tierra. Uno es el resplandor del sol, otro es de la luna, otro es de las estrellas. Y una estrella difiere de la otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción y resucita incorrupción. Se siembra vileza y resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura: fue hecho el primer Adán alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terrestre, el segundo hombre viene del cielo. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. Como el celeste, así serán los celestes. Mira lo que dice San Pablo. Cuando la gente lee aquí, todo el mundo piensa que San Pablo está hablando de qué. Está hablando de la resurrección. ¿Pero de qué resurrección? Dice que siembra en corrupción, cosecha en incorrupción. Dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. ¿De qué resurrección está hablando San Pablo ahí? La resurrección de juicio. Pues no. Todo el mundo cuando lo lee piensa que San Pablo está hablando de la resurrección al final de los tiempos. No, está hablando de la resurrección de la primera muerte. Después del bautismo, cuando dice que hay dos muertes. Nosotros nacimos muertos. Y en el bautismo somos sepultados lo dice San Pablo, en la muerte de Cristo, y resucitamos a la vida espiritual. Después va a haber la muerte al final de los tiempos y la resurrección final. Pero la gente piensa que San Pablo habla de la resurrección final. San Pablo habla de la persona que muere a la carne y resucita en Cristo. Resucita en el Espíritu. Está hablando de la muerte. Por eso dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción y se resucita incorrupción. ¿Por qué lo que dice San Pablo? La primera resurrección de los muertos, dijimos cuál era. El bautismo. Es la primera, porque tú te meten en el agua del bautismo y estás como espiritualmente muerto y naces vivo. Dice, cuando a ti te meten en el bautismo, ¿qué es lo que meten ahí? Corrupción. Porque si te mueres, ¿qué pasa con tu vida eterna? No hay. ¿Y cómo sales del agua del bautismo? Incorrupto, con vida eterna. Por eso dice que siembra con corrupción, resucita en incorrupción. Dice, se siembra vileza. Ya en este caso no del niño, porque estamos bautizando niños, pero en la época de San Pablo, ¿quiénes se bautizaban? Los pecadores, los adultos paganos. Dice, se muere, se entierra, ¿qué cosa? Vileza, cosas malas. Dice, ¿y qué sale del agua del bautismo? Gloria. Dice, se siembra debilidad. Gente pagana, ¿qué resucita del bautismo? Fortaleza. Dice, mira lo que dice ahora en el 44, se siembra un cuerpo animal.
¿Y qué resucita? Un cuerpo espiritual. Porque ¿qué metimos en el bautismo? El cuerpo que nos dio nuestra madre, que es corruptible. ¿Y qué sale del bautismo? Un hijo de Dios. Alguien que tiene vida eterna. San Pablo dice bien claro, pues si hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Dice, en efecto, así como dice la Escritura, fue hecho el primer Adán como alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Eso es tremendo, hermano. Fíjate lo que dice. El primer Adán, ¿qué cosa fue? Alma viviente. Y el segundo Adán, espíritu que da vida. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Ya lo dijo San Pablo, el segundo Adán es Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Adán, ¿qué cosa era? Alma viviente. O se están durmiendo o no están siguiendo el hilo. ¿Qué cosa era Adán? Alma viviente. Y están repitiendo cosas que no saben ni qué cosa es, porque si les pregunto qué es un alma viviente, ustedes no saben qué cosa es. Pero por eso se lo dice repetir para que se den cuenta de lo que vamos a hablar ahora. Porque si no están pensando la musaraña y no tienen idea de que estoy diciendo. Alma. Hay gente que dice que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas. No existe tal cosa. Cristo cuando muere nos dice, en tus manos, Padre, encomiendo mi alma. ¿Qué dice? Mi espíritu. Entonces, ¿qué cosa es? Dice que el primer hombre era alma viviente, no era espíritu, era alma viviente. ¿Qué cosa entonces es el alma? No hay cuerpo, alma y espíritu, solamente hay cuerpo y espíritu, pero también hay alma. Ahora los voy a ver locos, pero me alegro para que se despierten. Pero el alma se muere, pero el espíritu no. El alma se muere cuando Te voy a parar, calma. ¿Qué es lo que yo dándole vuelta a todo eso, yo llegué a la conclusión con padres de la iglesia que he leído que es el alma? ¿Sabes lo que es el alma? El alma es la interacción del espíritu con el cuerpo. ¿Los animales tienen alma? No. ¿Qué cosa es el alma? Cuando tu espíritu se une con tu cuerpo, tú amas, conoces las cosas, odias, procesas la información que recibes y decides qué vas a hacer. Ese es el alma. La interacción del espíritu con el cuerpo. ¿Los animales tienen espíritu? No, tampoco tienen alma. Aman, odian. Los animales no saben ni que están vivos. No. Los animales no piensan, no pueden razonar. Ellos no saben como nosotros que estamos vivos porque no tienen capacidad de... Ellos viven por instinto. Nosotros podemos saber. Por eso el hombre es la única persona que sabe que Dios existe y lo puede adorar. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? No tienen alma. ¿Por qué los animales no tienen alma? Porque no tienen espíritu. El espíritu interactuando con el cuerpo es lo que produce lo que llamamos el alma, que es la zona nuestra donde están los sentimientos, el conocimiento. Eso es el alma. Por eso cuando el cuerpo se muere, esa interrelación, y entonces se queda ¿qué cosa? Y ahí es cuando está la santidad, porque el Espíritu de Dios mora en la santidad, no en el alma puede estar corrompida por el pecado. Por lo mal que tú proceses y lo mal que tú recibas y lo mal que tú decidas. Por eso la pureza de los sentimientos, del conocimiento, ¿qué cosa es? El espíritu cuando se desprende del cuerpo. Porque mientras el espíritu está en el cuerpo, el alma es lo que tú recibes y procesas. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? No entienden nada. Y lo más triste del caso es que no tengo otra forma de explicarlo, así que se quedaron tal como están. Sigan creyendo. Es una forma, para mí que es una forma de hablar. Que no está mal decirlo. Si se complica la vida, alma es lo mismo que espíritu. Ya, se acabó. Ya no se complica la existencia. Si esto es muy complicado, alma y espíritu es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pues te fastidiaste porque de verdad que no tengo otra forma de explicarlo. Esto es una cosa que se entiende con el tiempo que uno le da vuelta en la cabeza a esto. Créanme, de verdad, de corazón le digo, no tengo otra forma más fácil de explicarlo. Tendría que volver a repetir exactamente lo mismo que yo dije. Así que si se le complica mucho, olvídense de lo que dije. El alma y espíritu es exactamente lo mismo, porque a la larga el cuerpo no produce alma. Lo único que produce el alma es el espíritu, porque si el cuerpo produciera alma, los animales conocieran, amaran, odiaran, conocieran a Dios y no lo pueden. O sea que lo que produce, lo que llamamos alma, ¿qué cosa es? El espíritu. Pero bueno, para que no se complique el asunto, el alma la produce el espíritu, o sea que no hay cuerpo, alma y espíritu. Si venimos a ver solamente el cuerpo y espíritu. Por eso que aquí estoy en tus manos encomiendo. Las personas, esto no está
esto no es muy popular explicar porque es muy difícil de entender, por eso como decía Marta María, no se le dicen los espíritus del purgatorio, se le dice las almas del purgatorio para decir que son personas. Porque si están en el purgatorio que están purificando algo, y ese algo ¿dónde lo adquirieron? En el cuerpo, no en el espíritu. O sea que todavía siguen siendo almas vivientes, pero están en el proceso de purificación de lo que adquirieron en el cuerpo, en el cuerpo. Pero eso dice San Pablo, que el primer hombre, Adán, era alma viviente. Era cuerpo físico que tenía vida y podía conocer y podía amar, pero le faltaba algo. ¿Qué le pasaba? La eternidad. El hombre perdió la capacidad de ser eterno, de ser hijo de Dios. Pero eso dice, el primer Adán era alma viviente. El último Adán, que es Cristo, es espíritu que da vida. Porque a la larga Adán, ¿qué cosa es lo único que daba? Muerte. Muerte inclusive espiritual, porque el hombre no tenía acceso a Dios. Sin embargo, Cristo, que es el último Adán, es un espíritu que engendra vida a través del Espíritu Santo, a través del bautismo. Sigue diciendo San Pablo, el primer Adán era de la tierra, por eso que es alma viviente. ¿De qué fue hecho Adán? De barro. Dice, pero el segundo Adán es del cielo. Cristo no está hecho aquí, Cristo se encarna, pero ya era persistente en el cielo. Dice, como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres, como el celeste, así son los celestes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Sí, hay gente que siguen siendo almas vivientes. Y hay gente que son espíritus que engendran vida. Fíjate que no es espíritu y vida, es muy claro lo que dice San Pablo. Espíritu que engendra vida. Es muy diferente ser espíritu y vida y ser engendrador de vida. Dice, hay gente, como dice San Pablo, sigue habiendo gente iguales. Hay gente que son almas vivientes. Que son gente que son buena gente, que no hacen el mal, pero que no van más allá. ¿Qué es lo que le falta? Lo que dice que es el segundo Adán, engendrar vida. Hay almas que engendran vida. ¿Qué alma engendra vida? A grandes niveles, los santos son María de Jesús crucificado después de 100 años de muerte, sigue engendrando vida en todo aquello que la conoce y conoce su forma de Santa Teresita del Lisieux. Es un espíritu que sigue después de muerte engendrando vida cada vez que la gente lee sus libros y le dan deseo de ser santo. Yo que acabo de ver la semana pasada pusieron en EWTN la vida de Bernadette Soubirous. Tú la ves y tú dices, wow, yo quisiera ser como esa, tener la humildad que tenía esa muchacha. Eso es un espíritu que engendra vida. Pero hay gente, inclusive cristianos, que no engendran. Pues tú puedes ser muy católico y ser un alma viviente, no espíritu que engendra vida. Pero hay muchos católicos que van a la iglesia y se van y vienen a grupo de oración y no engendran vida en nadie. Cada uno estamos llamados no a ser alma viviente. Hoy en día ya es algo si eres alma viviente. La cosa está tan mala que ya si eres alma viviente yo me daría por lo menos estás vivo. Sí, porque hay almas que no están vivas. Hay almas que están muertas. ¿Tú me entiendes? Hay almas que están muertas. Hay almas que están vivas pero que no engendran vida. Nosotros estamos llamados a ser espíritu. Pero para que un alma viviente se transforme en un espíritu engendrador de vida, ¿qué es lo que hace falta ahí? El Espíritu Santo. Cuando sopló Dios en la nariz de Adán. Hasta que tú no recibes el Espíritu Santo, tú no te transformas de alma viviente en espíritu engendrador de vida. Y no hay que tener que predicar ni nada de eso para ser espíritu engendrador de vida. Una persona que es espíritu engendrador de vida siempre toca a alguna persona. En tu casa, en tu trabajo, en algún lugar tú tocas a alguna persona por un consejo que dijiste, por algo que dijiste. Hermano, ustedes no saben hasta cuánto bien puede ser una sonrisa un día que tú le sonríes a una persona y más nunca la ves. Y esa persona venía pensando que la vida es una basura y ve que tú le sonreíste y a lo mejor dice, no todo el mundo es como yo. Esos son los espíritus que engendran vida. Que tú te puedes estar muriendo de enfermedad, de tristeza, pero tú sigues engendrando vida. Cada cual debe ser espíritu engendrador de vida de acuerdo a las posibilidades que tenga. Algunos son engendradores de vida en las cosas pequeñas. No todo el mundo está llamado a ser engendrador de miles de gente de vida. Pero lo malo es que tú nunca seas engendrador de vida.
Yo estoy seguro que si ustedes hacen algún pasaje espiritual, ustedes se van a encontrar a alguien a quien ustedes han sido en esa persona, engendradores de vida en esa persona, por un consejo que le dieron porque oraron por esa persona. Mira, no hay más engendradores de vida, no hay más engendradores de vida que las monjas y los monjes de clausura, que no hacen nada, entre comillas, para lo que nosotros pensamos lo que es hacer, pero están continuamente orando y engendrando vida en miles de gente que ellos nunca van a conocer. Tú sabes también qué cosa es engendrar de vida. San Pablo lo entendió perfectamente cuando dice: cuando yo ofrezco mi sufrimiento por la conversión de los pecadores, yo suplo lo que falta, la pasión de Cristo. Cuando tú estás sufriendo y ofreces ese sufrimiento por la persona que más lo necesita en el mundo, tú estás siendo engendrador de vida. Porque sabe Dios que a personas en la China o en Polonia, el Señor utilizó ese ofrecimiento tuyo para esa persona. Y se puede ofrecer en puntos, varias cosas. No, yo creo que lo mejor es ofrecérselo al Señor. El Señor usa como mejor haya más necesidad, donde más se necesite. Hay gente que se me levanto a medianoche y siento deseo de rezar, o por ahora el Señor te está llamando a ser engendrador de vida. ¿Sabes? En ese momento que se va a suicidar en Europa y el Señor te está despertando a ti para que ores por esa persona, y tú vas a engendrar vida en esa persona. Pero eso tú lo empiezas a notar cuando tú dejas de ser alma viviente y pasas a ser espíritu que engendra vida. Tú le dices a una persona que no ha recibido el Espíritu Santo y ni te entiende o piensa que tú estás loco. Y no se preocupen, es que la carne no puede entender el Espíritu. No puede de ninguna forma. Ya terminando, sigue diciendo, porque esto es de aquí, brinca a Corintios un momentito, porque es interesante lo que dice San Pablo. Dice en el versículo de 1 Corintios 15:50: les digo esto, hermano, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Pero eso no está hablando del fin de los tiempos, porque ya ahí es definitivo. Está hablando del bautismo y de la vida. Por eso lo que dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es la carne y la sangre? Los que viven por los instintos animales, los que viven como las vacas y los perros. Haz lo que a ti te viene bien y olvídate de lo... Fíjate que eso es opuesto a la ley evangélica. ¿Cuál es la ley evangélica? Ama al prójimo. ¿Cuál es la ley del demonio? Haz lo que a ti te sientas bien y no te importan las consecuencias que... ¿No te das cuenta que lo que predica la televisión es lo opuesto a lo que dice Cristo? Totalmente lo opuesto. Por eso dice, carne y sangre no heredan el reino de Dios. El que vive como un animal, pues instinto, por lo que a mí me viene bien, olvídate, hermano, ese no hereda. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Ni la corrupción heredar la incorrupción. Dice San Pablo, miren, les revelo un misterio. Ya era hora. No morimos todos, mas todos seremos transformados. No morimos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojo, al toque de la trompeta final. Ahora sí, San Pablo dice, este es el misterio. Dice San Pablo pensaba, los cristianos en ese momento pensaban que la llegada de Jesús era inminente. Después la iglesia se dio cuenta que no era inminente. Dice San Pablo, al final de los tiempos, cuando sea, todos no van a morirse, porque si Cristo viene, los que estén vivos en ese momento no se van a morir. Cuando Cristo venga a juzgar vivos y muertos, los muertos resucitarán, pero los que están vivos no se van a morir porque he hecho mucho trabajo. De San Pablo, no, todos no se van a morir, pero todos se van a transformar en vida nueva. Pero San Pablo, lo que San Pablo está diciendo es muy sencillo. Si tú no te transformas ahora, al final de los tiempos, tú no te vas a transformar. Si tú no te revistes de Cristo ahora, al final de los tiempos tú no vas a nacer, a resucitar en Cristo. Es lo que yo le decía la semana, lo mismo que San Pablo ha venido diciendo en todos estos días, y lo que yo decía el otro día en la charla que yo de aquí, que me estaba preguntando Jorge, ¿qué cosa es el reino de Dios y qué cosa es el reino de los cielos? Que yo lo dije el jueves viernes aquí en la casa de la Eucaristía, yo se lo he dicho otras veces, que el reino de Dios no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es donde está Jesús con los espíritus, los ángeles y todo el espíritu. Pero el reino de Dios, dice Jesús, comienza en la tierra. Ya está entre ustedes, dice Jesús. El reino de Dios comienza cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y vives de acuerdo. Ahí empezó el reino de Dios. Ahora yo le decía a Jorge, yo te puedo asegurar que si tú ahora no entras en el reino de Dios, tú nunca vas a entrar al reino de los cielos. Porque ¿quién entra al reino de los cielos? El que ya entró
en el reino. Si tú vives ajeno al reino de Dios, no esperes entrar al reino de Dios. Si no te importa el reino de Dios, ¿para qué tú vas a buscar el cielo? Si tú lo has rechazado ya desde ahora, lo has rechazado. Que es el misterio. Que es que mucha gente que dice, no, Dios no manda nada al infierno. Los que se van al infierno quieren estar en el infierno, porque aún condenados siguen maldiciendo a Dios y rechazando a Dios. Ese es un gran misterio. No es que la gente no quiere estar en el infierno. Yo no quiero ir para ahí. No, los que están, dice que mientras más están ahí, más se rebelan contra Dios y que no quieren. Hermano, yo conozco gente que no quieren para nada saber de Dios, que les molesta. Si a una persona le molesta que tú le hables de Dios, ¿qué va a hacer en el cielo? ¿Tú ves que de buena primera se va a transformar cuando vea a Cristo? No, más odio le coge saber de que estuvo equivocado todo el tiempo. Eso es un misterio, pero nadie se... Si tú no te transformas ahora, olvídate, después tú no vas a ser transformado. Este tiempo de prueba, para eso comienza mañana la cuaresma, para eso la iglesia pone la cuaresma. La cuaresma son una vez al año, 40 días para que tú pienses que todo no es for granted, que todo no está ahí, que todo está bien. La cuaresma es como para hacerse un tune-up una vez al año. Un cambio de aceite, un cambio de bujía, una vez al año. Para eso es la cuaresma. Tiempo que pone la iglesia de preparación. Para que pregunten, ¿me habré convertido yo en lo que va de año en un alma viviente? ¿Habré dejado de ser espíritu engendrador de... Hermano, porque tú puedes dejar de ser espíritu engendrador de vida y volver a ser alma viviente. Tal como pierdes la salvación. ¿Cuánta gente conocemos que estaban llenos de fuego del Espíritu Santo y después lo ves? Eso es lo más terrible. De una persona que caminó espiritualmente de buena primera, se va para atrás. Que tú dejas de una persona santa, una persona llena de deseos de Dios, y la vuelves a ver otra vez como era antes, pagana, materialista, interesado nada más que en las cosas de... Y tú dices, ¿qué misterio? ¿Qué pasó en el espíritu de esa persona después de la conversión tan grande que tuvo? ¿Por qué volvió para atrás? Eso es precisamente porque no vivió la cuaresma. Porque piensan que ya todo lo tienen, ¿no? Como los levitas de Israel. Todas las mañanas hay que soplar la ceniza para que se inflame y la cuaresma son 40 días para tú soplar. Por eso te la ponen en la cabeza mañana, para que tú sepas que hay mucha ceniza que soplar. Así como te la quitas después, tienes que decir, estos 40 días es para mirar mi vida y tratar de ajustarla al evangelio. Por eso que comienza mañana con el miércoles de ceniza. Es el único. Hay 2 días solamente en el año que son días de ayuno, y mañana es uno de ayuno. Solamente hay el miércoles de ceniza y el viernes santo. Son los 2 días de ayuno de la iglesia. ¿En qué consiste el ayuno? En una sola comida ligera. Están exentos las personas mayores de 65 años y los enfermos. El resto de la iglesia debería hacer mañana una sola comida ligera. Mañana y el viernes santo. Los viernes de cuaresma no son de ayuna, son de abstinencia, que son 2 cosas diferentes. Pero que si viene a ver, también la abstinencia es una especie de ayuno. Porque de nada está no comer carne y comerte un pargo asado con arroz con frijoles y boniato. No, vaya, eso no tiene. O como la gente que come langosta el viernes santo. Abstinencia. La iglesia, ¿por qué ponía la abstinencia? Porque en la Edad Media la comida de los ricos era la carne, a los bueyes asados y todo eso. A prohibir la carne, ya los ricos tenían que... Y los pobres ayunaban siempre, así que esa gente, para ellos no era. Pero de ahí viene, ya después se quedó como un signo. Pero el Papa está llamando de vuelta a vivir ese signo. A los viernes, a hacer abstinencia. Está también. Y yo decía, somos más de 1.100 millones. Si mañana de verdad, hermano, hubiera una iglesia que 1.100 millones mañana oraran y ayunaran, el mundo tenía que cambiar. Si hubiera, pero lo que pasa desgraciadamente, no lo hay. Porque de esos 1.000 millones vendrán a ayunar mañana, a lo mejor ni 15 millones. Pero si 1.100 millones de personas mañana a un mismo tiempo oraran y ayunaran, hermano, el mundo se tenía que transformar. El jueves el mundo iba a ser diferente. Pero desafortunadamente no todos son espíritus que engendran vida. Tenemos muchas almas vivientes. ¿Y cuál es la misión de nosotros? Hacer que esos espíritus, esas almas vivientes, se transformen
en espíritus que engendran vida. Así que mañana ojalá que tengan una santa comienzo de cuaresma. Hay mucha gente, hay gente que hacen preguntas a la cuaresma. La cuaresma tiene, en vez de 40 días, 46 días. ¿Pero por qué tiene 46 días? Porque los domingos no se ayuna. Entonces los domingos no se cuentan como cuaresma, porque es el día del Señor. Se cuentan nada más que 6 días. Como los domingos no son días de ayuno, porque es el día del Señor. Por eso que la cuaresma tiene unos días más. Por eso no son exactamente 40 días. Mañana comienza el tiempo de cuaresma, cuando es un tiempo de penitencia, pero no es un tiempo de angustia ni de tristeza. Al contrario, es un tiempo de esperanza. Ya no te dicen polvo eres y al polvo te volverás, aunque no estaría de más que nos lo recordaran de vez en cuando. Pero ahora te dicen, conviértete y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es lo que te dicen cuando te ponen la ceniza. ¿Por qué la ceniza? Porque la ceniza era signo de penitencia en Israel. Cuando en Israel la gente hacía penitencia, se ponía mucha ceniza en la cabeza y se vestía de saco, porque es signo de penitencia. Por eso que así comienza mañana la cuaresma, y ojalá vamos a orar para que esta cuaresma, yo siempre digo que a alguien en la cuaresma en el mundo le sirve de algo. No sabemos de quién es, pero hay miles de retiros en la iglesia, hay miles de actividades, créeme que a algunos miles de personas cada cuaresma les sirve de algo. Por eso vamos a orar en esta cuaresma para que haya muchas almas que se conviertan, que se vuelvan espíritus que engendran vida. Vamos a invitar gente a los retiros que se ofrezcan en Miami. Ustedes no saben, yo muchas veces le digo, cuando la persona, ¿qué tengo que hacer para que fulanito se convierta? ¿Qué versículo bíblico? Le digo, no es versículo bíblico que convierta a nadie. Yo no he visto que ningún versículo convierta a nadie. ¿Tú quieres que alguien se convierta? Invítalo a un retiro y que tenga una experiencia personal de Dios. Yo he visto gente que han estado predicando de la Biblia 10 años y no se ha convertido. Ha ido un día a un retiro y el Señor lo tocó. No hay nada más poderoso que tener una experiencia personal. Eso vale más que 1000 predicaciones de Biblia. Aprovechen a lo mejor ustedes que saben, una persona que ustedes inviten a retiro, tú no sabes qué cosas puede hacer en la vida de esa persona. Como ustedes recuerdan, el padre Joseph del monasterio, él era pentecostal y ahora es monje y cura. ¿Por qué? Porque una persona lo invitó a un retiro eucarístico. Lo retó. Le dijo, si tú no quieres la Eucaristía, te reto que vayas a este retiro. Dijo, claro que yo no creo, pues voy a ir. Y salió monje y cura. Esa es la experiencia. A lo mejor si le están explicando 1000 veces los dogmas católicos, él nunca lo hubiera entendido. Hoy en día lo que la gente necesita no es tanto que le hablemos como tener una experiencia directa.